Me llamo Juan Pablo Barrientos, tengo 39 años, 17 ejerciendo el oficio de periodista. Soy el autor de 2 libros que son bestseller en Colombia, Dejar que los niños vengan a mí y Este es el Cordero de Dios, que denuncian la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de sacerdotes. Ejerzo el oficio en Vorágine, periodismo contracorriente, que es un medio digital que se especializa en periodismo de investigación de largo aliento e ilustrado. Estoy en Berlín gracias a Reporteros Sin Fronteras en una beca para estudiar seguridad digital. Y los invito para que no se pierdan Aquí estoy con Pía, donde vamos a hablar de los abusos sexuales por parte de sacerdotes de la Iglesia Católica a niños, niñas y adolescentes en Colombia y en todo el mundo, y cuál ha sido la reacción de la Iglesia Católica a este escándalo mundial. Juan Pablo Barrientos, bienvenido a Berlín y muchas gracias por este tiempito que nos das en el programa Aquí estoy para Deutsche Welle para contar tu historia, para contar tus investigaciones. Un periodista que puede llegar a poner muy nervioso a grandes instituciones colombianas por tu trabajo de investigación. Sos el periodista de investigación que ha sacado a la luz los casos de abusos sexuales en la Iglesia Católica. ¿De cuántos casos estamos hablando en Colombia? Bienvenido, Aquí estoy. No, gracias Pía, es un honor para mí estar aquí contigo, caminando en las calles de Berlín. Hasta el momento me he concentrado en 2 arquidiócesis colombianas, la arquidiócesis de Medellín y la arquidiócesis de Villavicencio. En estas 2 arquidiócesis... ¿Dónde queda Villavicencio para los que no son colombianos? Villavicencio es en los llanos orientales de Colombia y queda a unas 3 horas de Bogotá. Entonces me he concentrado sobre todo en estas 2 arquidiócesis porque como soy en estos momentos el único periodista que está trabajando eso, es muy difícil, casi que imposible en este momento, pues cubrir todas las diócesis, arquidiócesis y comunidades religiosas de Colombia. Pero en estas 2 arquidiócesis mis hallazgos llegan a tener indicios de que entre el 30 y el 40% de los sacerdotes están involucrados en casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. Y estos indicios nos llevan a pensar que ocurre lo mismo en todo el país, que ocurre lo mismo en todas las diócesis, arquidiócesis y comunidades religiosas de Colombia. Y para eso ha habido una lucha grande por el acceso a la información, por llegar a algo que en la Iglesia se llama los archivos secretos, y que en Colombia, gracias a la Corte Constitucional del país, pues ya he tenido y he logrado 2 sentencias con las cuales ahora con un equipo más grande de trabajo estamos enviando derechos de petición para acceder a esos archivos secretos, pero es por el momento lo que podría decir frente a esas 2 arquidiócesis que me dan como el panorama completo de lo que ocurre en todo el país. Perfecto, has llevado casos de investigación que han causado varios terremotos políticos en tu país, pero mi pregunta actual es ¿cómo llegás vos, teniendo un panorama tan amplio, a un tema tan específico, tan difícil, tan escabroso, tan preocupante como la pederastia en la Iglesia colombiana? ¿Cómo llegás vos a este tema? Me inspiró una película que se llama Spotlight, que es en español, la tradujeron como En Primera Plana, y es la película que muestra cómo los reporteros, los periodistas del Boston Globe, entre el año 2000 y 2001, destaparon el gran escándalo de pederastia en la arquidiócesis de Boston, y que mundial y que causó un efecto dominó en los Estados Unidos, porque tras esa revelación de estos colegas, pues en todas las diócesis de ese país comenzaron a aparecer miles de casos. En 2016 entonces sale la película que muestra cómo estos reporteros llegaron a esa investigación, Spotlight, y al final de la película, antes de los créditos, sale un anuncio que dice y en otras ciudades del mundo ocurrió lo mismo, y sale en la lista de 206 ciudades del mundo, de todo el mundo, 105 ciudades de Estados Unidos y 101 ciudades del resto del mundo. La única ciudad colombiana que apareció en el listado fue Medellín, y yo soy de Medellín. Entonces ese detalle me llamó poderosamente la atención, y esa fue la inspiración o lo que me empujó a mí a
comenzar a trabajar este tema, yo dije, pues yo nunca he escuchado de ningún escándalo, ni de ningún cura condenado en Medellín, ni de que curas en Medellín hayan violado niños, pues voy a comenzar a investigar. Y con esa inspiración que me da esa película, comienzo a investigar y en 2018 lanzo la primera publicación que se llama Dejar que los niños vengan a mí, que demostró... Sí, primero fue en radio. Primero fue en radio la publicación y luego se convirtió en libro en 2019 con el mismo nombre, Dejar que los niños vengan a mí. Pero esa primera publicación demostró que el arzobispo de Medellín estaba encubriendo a 17 sacerdotes pederastas. Bueno, y nos quedamos allí en Medellín, tu ciudad, porque hace muy poco la Corte Constitucional volvió a fallar a favor tuyo para que, donde obliga a la Arquidiócesis de Medellín a entregar todos los reportes y la información necesaria a quien lo pida. A cualquier periodista que lo pida, a cualquier ciudadano que lo pida a través de un derecho de petición. Esto porque la Iglesia, y eso lo tienen en su código de derecho canónico, tienen algo que se llama los archivos secretos. ¿Qué quiere decir eso? Vos ya los nombraste. Los archivos secretos son los expedientes que guarda la Iglesia Católica muy secretamente, muy escondidos, y que los protegen con algo que se llama el concordato. El concordato es un tratado internacional que la Iglesia Católica firmó con muchísimos países de todo el mundo y que hoy en día solo 19 países tienen concordato con el Vaticano, 13 países de América Latina y 6 países europeos. Colombia es uno de esos países de América Latina que tiene el concordato y ese concordato, artículos 2 y 3, dice que la Iglesia podrá tener sus archivos y que tendrá la independencia y la autonomía para manejar sus archivos. Y en esos archivos están los archivos secretos donde reposan cientos de denuncias por violencia sexual contra sacerdotes cometidas contra niños, niñas y adolescentes. Volvemos a Colombia, sin la orden legal de los jueces constitucionales que te avalaron, te apoyaron con este fallo, la Iglesia Católica Colombiana o la Arquidiócesis, en este caso de Medellín, ¿no hubiera entregado la información? No hubiera entregado la información, pero ahora no solo la Arquidiócesis de Medellín, sino que son todas las diócesis y arquidiócesis de Colombia las que están obligadas a entregar la información. El reciente fallo... O sea que de esto la recién Corte, empieza para vos. Esto recién empieza. Hubo una primera sentencia en el año 2020, la sentencia T09120. O sea, estamos hablando de hace 2 años, de estamos hablando de algo sumamente actual. Sí, pero aún así, con esa sentencia en la mano, yo le presento de nuevo una petición al arzobispo de Medellín y él se niega a entregar mi información, lo que me lleva de nuevo a la Corte Constitucional. Pero había entregado información, 36 de 900 y pico de casos. De 105, 36. Es decir, eso a mí me llamó poderosamente la atención ese detalle. El 30% de estos sacerdotes por los que pregunté han sido denunciados por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Entonces quise preguntar por el resto de los curas de Medellín, 915. Envié una nueva petición adjuntando la sentencia de 2020. Y la Arquidiócesis dice que no. Que no. Pero ya había un precedente constitucional y es por eso que el caso llega de nuevo a la Corte Constitucional y en junio de este año, pues la Corte ha dicho, señores arquidiócesis, aquí hay una nueva sentencia y tanto ustedes como todas las otras diócesis de Colombia están en la obligación de entregarle esa información, no solo a este periodista, sino a cualquier persona que con un derecho de petición les pida esa información, les pida los archivos secretos. ¿Tenés alguna respuesta por qué no querían entregar esta información? ¿Por qué hubo todo este proceso? Hubo también mucha violencia verbal, para no entrar tanto en detalles, pero fue una puja, una lucha muy fuerte, donde salió en todos los diarios de Colombia. Estamos hablando de un caso muy emblemático en tu país. Sí, porque básicamente tienen miedo de que se abran estos archivos, porque si se abren en todo el país descubriríamos que son miles de casos los que la Iglesia Católica ha encubierto, ha guardado en secreto, no le ha comunicado a las autoridades civiles. Recientemente nos dimos cuenta de que en Francia hubo 216.000 víctimas de abuso sexual entre 1950 y 2020, gracias a que la Iglesia francesa contrató una comisión para estudiar esos archivos secretos, para descubrir que habían esos archivos secretos, y esa investigación encontró que hubo 216.000 víctimas entre 1950 y 2020, víctimas de sacerdotes. Si en Colombia y si en los países de América Latina se abrieran los archivos secretos, yo estoy seguro que estas cifras se triplicarían en cada país. Entonces, aquí yo creo que las iglesias de todo el mundo tienen que seguir el ejemplo de Francia. Es que Francia marcó una pauta muy importante para abrir estos archivos secretos, para que haya verdad, justicia y reparación, para decir, mire, esto ocurrió, pedimos perdón, pero además vamos a reparar a las víctimas. ¿Por qué funcionó en Francia? Porque los obispos contrataron una comisión independiente, en la cual no había ni curas ni obispos, sino una comisión independiente de profesionales
que accedieron a todos estos archivos secretos con total independencia. Un deseo moral y político, ¿no? Total, o sea, es admirable lo que hicieron allá. Es admirable lo que hizo la Iglesia en Francia. Y eso lo deberían hacer en todo el mundo. Deberían seguir el ejemplo de los obispos franceses que sabían que, aunque dolorosa la información que iba a revelar esa comisión, pues era necesaria para partir de nuevo, para comenzar de nuevo, para decirle a la gente, mire, esto ocurrió, pero no lo vamos a permitir más. Todas estas investigaciones que tú has hecho sobre la pederastia en la Iglesia Católica en Colombia, se puede leer en el portal donde tú trabajas, que es Vorágine, quizás el portal del periodismo de investigación, uno de los más reconocidos en tu país. Sí, es un portal que lleva 2 años, somos 12 periodistas, ilustradores y personal administrativo trabajando ahí, pero ahí en Vorágine he publicado y he tenido toda la libertad de publicar estas investigaciones sobre abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. No es fácil vivir con toda esta temática en Colombia. Una sociedad muy racista, una sociedad muy clasista, una sociedad donde mucha gente no quiere escuchar. Me imagino que no debe ser tan fácil para vos también como periodista hacer todas estas investigaciones. Vamos a hablar, ¿no?, de lo que es vivir a diario con un peso tan fuerte como son los abusos sexuales, niños violados, niños abusados. Vamos a dejar un poco digerir toda esta información, Juan Pablo, que nos estás dando desde la capital alemana. Seguimos, caminamos por Berlín y seguimos hablando sobre toda esta situación en Colombia. Pero por favor. Vamos. Far away from me, we existed in a different year. There were things I could have done, but instead they were done now. Bueno, Juan Pablo, voy a leer esto. Para la Iglesia colombiana eres una constante ofensiva que se aprovecha de hechos aislados y que pretende desacreditar a todos los obispos y sacerdotes y destruir toda la obra de la Iglesia en Colombia a través de tus acusaciones e investigaciones. ¿Qué le contestaste a esta gente que piensa esto? Está siguiendo el mismo libreto la persona que dijo eso que todos los obispos del mundo. Cuando hay un periodista, cuando hay una investigación que saca a relucir el tema de la pederastia en la Iglesia Católica, exactamente el mismo libreto es el que repiten. Es una persecución, son casos aislados, son manzanas podridas, y yo digo que no. Es la estructura como tal de la Iglesia Católica que permite que haya pederastas, que encubre pederastas y que protege pederastas. Entonces el problema es de estructura del sistema como tal. Aquí no son casos aislados ni es una persecución, pero ese libretico lo he escuchado en Estados Unidos, lo he escuchado en Alemania, lo he escuchado en todos los países de América Latina y en cualquier país donde se esté denunciando este tema. ¿Cuál es tu lucha? El acceso a la información, yo creo que es la más importante, acceder a los archivos secretos de todas las diócesis, arquidiócesis y comunidades religiosas, número 1. Y número 2, una vez desde el periodismo publiquemos lo que encontramos en los archivos secretos, las autoridades civiles tienen que llegar a investigar y a llevar a juicio a las personas que han abusado sexualmente de niños, niñas y adolescentes. Les compete a las autoridades civiles, a los fiscales y a los jueces de nuestros países, no al derecho canónico. El derecho canónico no puede estar por encima del derecho ordinario. ¿Sos un activista? No, yo soy periodista. Lo que pasa es que hablo sin eufemismos, hablo sin adornar las palabras, pero si usted lee mis investigaciones y escucha lo que yo digo, estoy basado en hechos, en datos. Son hechos, datos, denuncias de personas que han sido abusadas por sacerdotes de la Iglesia Católica y con base también en lo que he encontrado en los archivos secretos. 2 libros tuyos sobre las investigaciones que me gustaría nombrar, el título, ¿no? Dejad que los niños vengan a mí y Este es el Cordero de Dios. ¿Se pueden comprar en las librerías? Sí, se pueden comprar en Amazon, se pueden comprar también de manera el libro electrónico. Pero te lo pregunto porque hubo también un intento de frenar que se vendieran estos libros en Colombia. ¿Verdad? ¿Es correcta mi información? Sí, hubo tutelas, hubo demandas, todas las gané. En primera y en segunda instancia todos los jueces me dieron la razón a mí. El primer libro, Dejar que los niños vengan a mí, se enfoca más que todo en Medellín. El segundo libro, Este es el Cordero de Dios, es la historia de un hombre que fue abusado sexualmente e inducido a la prostitución desde sus 15 años por 38 sacerdotes.
que se lo fueron rotando uno a uno durante 20 años de su vida. Por eso se llama Este es el Cordero de Dios, pero cualquier persona lo puede adquirir, pero claro, la Iglesia trató de censurarlo por medio de tutelas y denuncias. Lo que me interesaría saber es cómo ha reaccionado en general, a tu parecer, la sociedad colombiana frente a estas acusaciones de abusos sexuales y pederastia en la Iglesia Católica. Pues poco a poco están abriendo los ojos y poco a poco se están dando cuenta de que esta no es ninguna persecución, ni de que son casos aislados, ni de que son manzanas podridas, de que es un problema que no solo afecta a Colombia, sino que afecta a todos los países de América Latina y de todo el mundo donde está la Iglesia Católica. Y la gente, repito, pues hay mucho creyente católico que todavía le cree a los obispos, que todavía cree que esto es una persecución. Depende de donde esté la persona mirando. Si el obispo sale en un video diciendo que esta es una persecución, la gente que ve ese video sale a apoyar al obispo porque pues ese video lo pasan en los canales de la Iglesia Católica. Pero lo que ha ocurrido es que estas investigaciones las han retomado todos los medios de comunicación y desde ahí la gente se ha dado cuenta, y también gracias a las decisiones judiciales y gracias a las decisiones de la Corte Constitucional, de que esta no es ninguna persecución, sino que es algo real que está ocurriendo. Está bien, esto es el comienzo en Colombia. Hablemos de una comparación internacional, porque al principio de la entrevista dijiste tenemos que ver cómo se ha hecho el trabajo de las investigaciones de pederastia en Francia. Te salió una sonrisa porque vos ves a Francia como un gran ejemplo. Nos vamos a Chile, que fue uno de los casos más fuertes que hemos vivido en los últimos años en América Latina, el escándalo de pederastia en la Iglesia que obligó a renunciar a muchos arzobispos. Ayúdame. ¿Por qué tenemos la sensación de que allí se ha hecho más justicia frente a las víctimas que quizás en otros lados? En Chile ocurrió algo que no ha ocurrido en los otros países de América Latina, y fue que las víctimas se asociaron. Esa asociación de víctimas presionó tanto a la Iglesia y coincidió esa presión con una visita que hizo el Papa Francisco, donde encontró que nadie o muy pocas personas fueron a esas celebraciones religiosas donde estaba el Papa, que cuando un Papa pues va a un país hay multitudes. Pues en Chile la gente no fue a esas celebraciones del Papa, y el Papa cae en cuenta del error que cometió al haber protegido en un primer momento a estos obispos, que llega al Vaticano y se retracta y le pide la renuncia a 7 obispos chilenos. Eso no había ocurrido y yo creo que es algo para aplaudir del Papa, pero él tuvo que verlo con sus propios ojos y tuvo que escuchar a unas víctimas que se asociaron, cosa que no ha pasado en los otros países. Falta mucho que se asocien las víctimas. Por ejemplo, en Colombia vos tenés contacto directo con todas estas víctimas a través de tus investigaciones. Falta mucho, no es tu labor, me imagino. Tampoco. Hay poco a poco se van asociando. Ahí, por ejemplo, publicamos hace poco la historia de un patrullero de la policía que fue abusado por un sacerdote, y este patrullero junto a otra víctima de otro sacerdote de Villavicencio, ahí poco a poco van armando una asociación, pero son ellos los que se tienen que asociar, son ellos los que tienen que hacer el trabajo. Yo como periodista pues no puedo hacerlo porque yo no soy activista, pero en el momento en que lo hagan yo creo que va a comenzar una presión grande para que por fin le paren bolas a este tema, para que por fin digan, oiga, este es un tema importante y aquí no hay ni manzanas podridas ni casos aislados, es un problema absolutamente estructural. Hablaste del Papa, su situación en Chile. El Papa al mismo tiempo también viajó a Canadá a pedir perdón por los abusos sexuales. Entonces mi pregunta es, a tu parecer, ¿con qué tipo de Papa, con qué Papa Francisco estamos lidiando cuando hablamos de sacar a la luz la pederastia en la Iglesia Católica? Es un hombre con muy buenas intenciones. Yo creo que él quiere hacer las cosas bien, pero pues infortunadamente se encuentra con un colegio cardenalicio, con personajes que han estado ahí toda la vida encubriendo, a quienes no les interesa que esto salga a la luz pública, porque las primeras cabezas que rodarían serían las de ellos. El Papa ha tenido unas acciones muy buenas en algunos países, en otras absolutamente reprochables, como por ejemplo cuando encubrió a un arzobispo en los Estados Unidos, cuando ha revictimizado a las víctimas, cuando de cierta forma no hace nada para disciplinar a los obispos, en este caso colombianos o de América Latina. Hay obispos a quienes se les ha demostrado que han encubierto a pederastas y siguen ahí como si nada hubiera ocurrido, pero también entiendo que él tiene una presión muy grande en el Vaticano para que nada cambie, para que todo siga igual. Seguimos por Berlín a caminar, pero por algunas favor. iglesias. Vamos, vengan. ¿Cómo es hablar con las víctimas de abuso sexual?
Es bastante complicado porque son personas que generalmente esperan muchísimos años Abuso para... sexual de la Iglesia Católica, perdón. Sí, esperan muchísimo tiempo para hablar. Y esa es la primera pregunta que uno no le debe hacer a una víctima de abuso sexual. Es, ¿usted por qué se demoró tanto? Una víctima habla cuando está preparada para hacerlo, cuando de pronto escuchó a otro hacerlo, cuando escuchó un reportaje periodístico. Entonces es bastante complicado porque te están abriendo tu corazón, su corazón, te están abriendo su vida, están contando algo que para ellos es vergonzoso, pero que por fin están comenzando a sanar por medio de contarlo. Entonces, a vos te cuentan la historia, hacen la denuncia y es una persona que va a estar ahí con vos para toda la vida. Porque toda se la vida. abren. Ellos... Claro, y te van a tener a vos como un referente. Este periodista fue el que me escuchó, este periodista escuchó mi denuncia, este periodista me creyó la historia, este periodista Juan investigó. Pablo Barrientos, nuestro invitado en Aquí Estoy. Entonces, es muy emotivo hablar con ellos y con ellas, es muy emotivo acompañarlos en este proceso. Psicológicamente se forja y físicamente, una relación, ¿no? Sí, se forma una relación, pero también en algunos momentos uno tiene crisis, como de tantas cosas tan horribles que uno escucha, de tantas tragedias. De esa crisis vamos a hablar, porque me imagino que la tendrás también vos, pero quiero hablar de los patrones que se repiten de víctimas. ¿Hay patrones que se repiten? Claro, Chicos, yo he encontrado en esta investigación 4 patrones en las víctimas de violencia sexual. ¿En Colombia? En Colombia y en todo el mundo. 1, la mayoría son varones. 2, son niños y niñas muy pobres. 3, que vienen de familias disfuncionales donde generalmente falta el papá. Y 4, que son monaguillos, altar boys, acólitos, niños que le ayudan al sacerdote. Entonces, acá esos esos coros, 4 acá patrones, los coros. sí, claro, que ayudan, que están ahí en la iglesia. Es decir, el cura no tiene que salir a buscar a su víctima, sino que la víctima le llega a la iglesia y ahí es donde abusan de ese niño o esa niña. Entonces, esos 4 patrones me han permitido ir un poco más allá de esta investigación para ver por qué estas personas hacen esto. Lo de las familias disfuncionales, lo de que falta el papá, es algo clave. Y el cura depredador, el que es depredador, descubre ese patrón y sabe que ahí puede atacar porque no va a pasar nada. ¿Qué hace todo esto en uno mismo? Lo ayuda a uno a repensarse su vida, lo ayuda a uno a entender que los problemas que uno tiene son mínimos en comparación a vidas que han sido destruidas desde hace muchos años. Y acá concretamente tenés amenazas de muerte, por eso te lo estoy preguntando. Sí, recientemente con las declaraciones del arzobispo de Medellín que dijo que yo estaba persiguiendo la iglesia, me llegaron Esto hace muchísimas... muy poco, estamos hablando de algo totalmente actual. Sí, y me llegaron, porque él además repartió mi teléfono, mi correo electrónico, y allí me llegaron decenas de amenazas de muertes, de insultos, de gente muy molesta, pero... Un fiscal te llamó por teléfono, Un fiscal de Colombia me llamó, el fiscal Tobar. ¿Vos ya habías llegado a Alemania? Sí, ya había llamado y me dijo, oiga, usted lo van a matar. ¿Qué hacemos? Y yo dije, pues yo estoy en Alemania por unos meses, así que por el momento estoy tranquilo. Pero en medio de todos esos insultos y todas esas amenazas también llegaron muchísimas denuncias más contra sacerdotes. Es decir, el arzobispo les dio a estas personas línea directa conmigo, cosa pues que le agradezco porque son muchísimas las víctimas de violencia sexual, no solo en Medellín, sino en toda Colombia y en toda América Latina. Los libros que vos escribiste sobre las investigaciones de abusos sexuales, pederastia en la Iglesia Católica en Colombia, no los trajiste. ¿Por qué? ¿Por qué no los trajiste? Traje una maletica muy pequeña porque pues en medio de mi paranoia y mi miedo, pienso que si viajo con una maleta grande y viajo con esa maleta en bodega, pues le van a meter algo para que después yo resulte en problemado aquí en Europa. Entonces lo que no viaje conmigo no viaja. Entonces o sea, la maletica fue todo en mano, y una los maletica libros muy no pequeña, los trajiste. y no pude traer los libros porque traje lo esencial para vivir aquí 4 veces. Entonces fue prácticamente eso, el miedo a que me he metido con tantos poderosos en Colombia, que esos poderosos están buscándome en cualquier momento la caída, y la caída puede ser que te metan en el aeropuerto 1 kilo de cocaína y que aquí en Europa me capturen y que digan, mira, este es alias el periodista que estaba traficando droga. Entonces yo no me quería haber metido en un escándalo de eso. Lo que no viaje conmigo no viaja. ¿Qué piden las víctimas en Colombia? Lo que piden en todo el mundo, verdad, justicia y reparación, que sean escuchadas, que estos casos lleguen al escritorio de un fiscal, que lleguen al escritorio de un juez de la República y que la iglesia los repare, como ha ocurrido tanto en Estados Unidos como en Canadá, como aquí en Alemania, que han tenido que hacer, vender muchas propiedades para poder reparar a las víctimas, pero yo creo que están en todo su derecho de reclamar una reparación porque les han destruido su vida. ¿Las víctimas saben que si te llaman por teléfono estás vos hoy en Alemania para los próximos meses?
Van a saber con este programa de la Deutsche Welle, van a saber, pero ahí tienen línea directa conmigo, tienen mi correo electrónico, Es gracias bueno al que- arzobispo de Medellín, es- tienen todo ese contacto Yo conmigo en este creo momento. que en estos momentos es bueno que estés pasando un par de meses en Alemania para que se tranquilice todo. Pero yo creo que la gente quiere saber qué estás haciendo acá en Alemania. Aparte de que te ganaste una beca, por supuesto, pero bueno. Es una beca con Reporteros Sin Fronteras que agradezco muchísimo, un curso de seguridad digital precisamente, seguridad digital, de que estar pendiente de que no te hackeen tu teléfono, de que no estén interceptando tus comunicaciones, de que ahí ni las autoridades ni los grupos criminales estén interceptando las comunicaciones tuyas. Vamos a ver qué aprendemos para poder compartir con mis compañeros de Vorágine y con todas las otras personas con las que tengo contacto. Acabo de venir de Medellín, maravillosa ciudad, maravilloso país, Colombia con grandes problemas como en todas partes del mundo. Espero volverte a ver la próxima vez Pero por favor, en Medellín. ojalá que sí, ojalá en Sí. una feria de las flores, para Ay, que veamos sí, el desfile para de cambiar de silleteros. tema, para cambiar de tema. Te quiero agradecer muchísimo por No. esta entrevista. Te quiero desear la mejor suerte del mundo para que hagas lo mejor de estos meses aquí en Alemania. Muchísimas gracias. No, Juan Pablo gracias a ti, Barrientos. Pía. Es un honor para mí estar aquí contigo en este medio tan prestigioso y tan maravilloso Es como un la honor Deutsche Welle. tenerte aquí en Aquí Estoy. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Seguimos caminando por Berlín. Por favor. Vamos, Juan Pablo. Chao. Ya te digo, la próxima caminamos por Medellín. Así Que será. me encanta Colombia. Chao. Chao.